¿Por qué los libros de autoayuda pueden ser nocivos tanto para tu salud física como para tu salud mental? Bien, para entender esto hay que partir desde el planteamiento teórico del gran filósofo surcoreano alemán Byung-Chul Han, que es uno de los más grandes filósofos contemporáneos, es decir, de la actualidad. En su mega obra, La sociedad del cansancio, él plantea cosas muy importantes. Él nos habla de un cambio de paradigma, es decir, un cambio de modelo desde el siglo pasado hasta el siglo actual, es decir, del siglo XX al siglo XXI. Y él lo que nos dice es que en el siglo pasado, en el siglo XX, la sociedad estaba gobernada por un sistema, un paradigma, un modelo autoritario y un sistema que te prohibía cosas. Es decir, lo que imperaba, la palabra que imperaba era el yo no puedo hacer o el yo no debo hacer. Eso promovido por grandes sistemas totalitaristas como el nazismo, el socialismo, etcétera, ¿no? Entrando al siglo XXI, entonces nos topamos con un cambio de paradigma, no solamente el cambio de era, sino que el cambio de era trae consigo un cambio de pensamiento, un cambio de modelo. El sistema entonces, tomando en cuenta los errores de su pasado, el sistema capitalista, tomando en cuenta esos errores, viene y entonces cambia su esquema o su sistema de juego, su sistema de consumo. Y lo que hace entonces es que si en el siglo pasado a las personas se les restringían cosas, en el siglo pasado las personas veían a un enemigo, reconocían al sistema como un enemigo, entonces en este siglo lo que se iba a hacer era que la persona no reconociera a un enemigo y se reconociera a sí mismo como el único enemigo. Entonces se invierte el juego y eso se hizo mediante el sistema económico. ¿Qué ocurre? Hoy en día las personas que asisten a terapia les dicen a sus psicoterapeutas que realmente no se sienten infelices, tristes o no se sienten mal por consumir demasiado o por abrirse a los placeres, por perderse en los placeres, sino que se sienten mal por no consumir, es decir, se sienten mal, la gran mayoría de personas que asisten a terapia, no por restringirse cosas, sino por no experimentar placer suficiente. Es decir, las personas hoy en día piensan que en la vida, el objetivo de la vida oscila en el consumo y el placer. Y piensan que entre el consumo y el placer, esto nos va a catapultar hacia la felicidad. Y esa es precisamente la premisa peligrosa, la felicidad. Porque se nos vende a través del marketing todo tipo de conceptos y de ideologías a través de productos. Compramos una lata de Coca-Cola y pensamos que estamos comprando solamente el líquido, pero realmente detrás de ese líquido y detrás de esa lata envuelta en marketing hay toda una serie de ideologías, hay toda una serie de conceptos que también son consumidos a nivel subconsciente por el comprador. Y Coca-Cola entonces utiliza conceptos o ideas como destapa la felicidad, que son conceptos que subliminalmente, subconscientemente la persona consume, adquiere, internaliza, sin ser conscientes de ello. Entonces, la persona vive en una dictadura del placer y una dictadura de la felicidad y piensa que el objetivo de la vida es entre más consumo, entre más tengo, más feliz soy. Pero la realidad es, citando a Schopenhauer decía que la vida es un péndulo de izquierda a derecha que oscila entre el aburrimiento, el tedio y el dolor. Es decir, lo que él planteaba era que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros consumamos, si nosotros dormimos, comemos,
copulamos, etcétera. Después de haber realizado ese acto, nosotros vamos a experimentar aburrimiento. Y cuando experimentamos ese aburrimiento, posteriormente entonces caemos en una fase de tedio, de dolor. Es decir, ¿qué significa? Que la persona cae en un estado de pensar que no consumió lo suficiente y que para no haberse sentido tan mal en ese momento debió haber consumido más. Entonces, al final, la persona se reconoce a sí mismo como enemigo porque la persona se autoculpa de no satisfacerse completamente, porque tiene la idea de que la felicidad solamente se alcanza a través del placer. Y eso hace que la persona se olvide de que también existen otros enemigos externos a él, como el sistema, que son culpables también de su agonía y de su insatisfacción. Entonces, ¿por qué la felicidad es inexistente? La felicidad es inexistente porque lo que experimentas en tu gran mayoría de veces es alegría. Alegría, tristeza, otras emociones. Y la felicidad es un estado de alegría perpetua. Y nadie experimenta alegría a perpetuidad. Porque puedes sentirte alegre en este momento, pero pasado 20 minutos te va a ocurrir algo que te va a borrar esa felicidad de tu vida. Y eso no va a generar que tengas felicidad porque, como ya mencioné, la felicidad es un estado perpetuo de alegría. Y son conceptos que se manejan erróneamente. Incluso los mismos profesionales de la salud, muchos se manejan erróneamente. El pensar de que la depresión es un estado de tristeza es un error, porque la depresión no es un estado de tristeza. La depresión es un estado de inexistencia emocional. Es decir, no experimentas nada, es un vacío. Cuando experimentas depresión, no hay tristeza, simplemente no experimentas ninguna emoción. Y al no experimentar ninguna emoción, sientes ese vacío emocional. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El hecho de que los libros de autoayuda no son más que jugadas estratégicas por parte del sistema neoliberal para venderle la idea a las personas de que ellos pueden seguir haciendo lo que hacen pese a todo, a toda costa. Y eso es una idea peligrosa. Y lo que Han plantea en la sociedad del cansancio, precisamente, que la traducción es errónea porque en alemán es la sociedad de la fatiga, no del cansancio, es que realmente no existe un cansancio, porque el cansancio es cuando la persona ya no puede más y se rinde. Pero en la sociedad de la fatiga, que es la verdadera traducción, la persona está fatigada, es decir, la persona está comenzando a cansarse o ya está experimentando ese cansancio, pero aún así sigue de pie, aún así no se rinde. Y eso es lo que ocasiona los libros de autoayuda y los famosos coach, venderle a la gente la idea de que todo lo pueden hacer y de que todo lo pueden lograr y de que todo lo pueden alcanzar. Y realmente la vida no es así de utópica. La vida es un tono de grises, la vida no es color de rosas. Y lo que ocurre con los coaches y por qué los coaches y libros de autoayuda son tan populares y son tan exitosos, porque requieren de un proceso metacognitivo menor. Es decir, leer un libro de autoayuda es mucho más fácil, mucho más sencillo que leer un libro de filosofía o leer un libro de psicología, porque requiere de un menor esfuerzo cognitivo, requiere de un menor esfuerzo para adquirir o asimilar los conceptos teóricos. Y eso es precisamente de lo que se aprovechan gran parte de las personas que se dedican a este mundo. El hecho de saber que existen muchas personas que no están habituadas a leer y que quieren escuchar
precisamente solo las cosas positivas, solo las cosas buenas. Las personas no quieren reconocer la realidad de las cosas y necesitan a una persona de afuera, que apruebe lo que ellos quieren escuchar. Y eso es algo que no ocurre comúnmente con los terapeutas. Te van a presentar el mundo real, y eso es algo que a mucha gente le cuesta asimilar, es algo que a mucha gente no le gusta experimentar, porque ven cómo sus sueños se derrumban y es muy difícil para ellos salir o escapar de ese castillo ficticio, imaginativo, que han construido para ellos sentirse protegidos. Sí, los libros de autoayuda son muy peligrosos porque vivimos en una sociedad de rendimiento. ¿Qué significa? Que nosotros vivimos en una sociedad donde consumimos demasiado, en exceso, y todo es consumo superfluo. Es decir, consumimos cosas por capricho, por placer, no por necesidad. Y eso hace que ese consumismo se desplace de el consumir por satisfacer las necesidades básicas, comer, beber, etcétera, a consumir bibliografía, es decir, literatura, los libros, también por rendimiento. El hecho de entre más libros compro, entre más libros leo, entre más rápido leo un libro, más aprendo o más inteligente soy, lo cual es una falacia, porque el hecho de que tú leas muchos libros o que leas 100 libros en un mes no garantiza realmente tu conocimiento y tu nivel de aprendizaje. Es decir, eres un consumidor de el conocimiento, pero no eres una persona entonces que internaliza ese conocimiento, que aprende. Solamente eres un consumidor más, y ese es el gran problema con respecto a este tipo de literatura. Así que más que nada eso es parte de lo que plantea Byung-Chul Han, de lo que yo planteo también, y del por qué los libros de autoayuda realmente son más perjudiciales y son más nocivos, lo que pueden beneficiarnos.